movió solo. Sentí que algo me miraba. No estaba dormido. Bienvenidos a Voces desde el Umbral. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos, queridos narraescuchas. Bienvenidos a este primer programa de Voces desde el Umbral. Este espacio donde fue creado para que todas aquellas experiencias que ustedes nos transmiten las vamos a ir contando poco a poco. Esto ya es un poquito más informal, ya no es tanto como los programas del narrador de historias, donde es como que más investigación, decirles las cosas. Esto es como que un poquito más más personal. Esto es, véanlo como si fuera una reunión entre amigos y de repente comienzan a salir las historias. Así es aquí. Aquí yo quiero que ustedes cuenten estas historias, que nos las manden a través del WhatsApp del narrador de historias. El número se los voy a poner al final al final del episodio. Básicamente eso es lo que quiero. Aquí es un lugar donde dan ustedes su testimonio, donde no tienen miedo a que, por ejemplo, alguien les vaya a decir, ay, eso que dices no es cierto. No, aquí quiero crear una comunidad donde todos seamos muy respetuosos y donde escuchemos atentamente todo lo que la gente nos manda. Porque de cierta forma ellos fueron los que lo vivieron, ellos fueron los que tuvieron ese acercamiento, esa experiencia. Muchas de las historias ustedes sabrán que son pequeños testimonios que nos mandan. Nosotros aquí las adaptamos y las contamos como una historia más en una plática entre amigos. Este primer programa va a tratar sobre historias relacionadas con la Santa Muerte. Esa figura que aquí en México ha tomado muchísima fuerza y que yo respetuosamente tomo esas experiencias que nos han mandado y pues bueno, las transmito en forma de relatos para que ustedes las escuchen, me digan, ¿sabes qué? Eso sí es cierto, eso no es cierto. O sea, ¿por qué? Porque siempre estamos aquí listos para el debate. Así es de que apaga la luz, ponte cómodo y acompáñanos una vez más a escuchar estos relatos que ahora vienen de lo que es la parte de Voces desde el Umbral. Así es de que comencemos. Esta primera historia, la primera vez que la escuché, me la contó un exagente que trabajó hace muchos años en operativos federales en lo que fue la antigua PGR. Algunos de ustedes se recordarán que era lo que era el máximo organismo para investigaciones de ese tipo. No aseguro que todo lo que me haya contado sea verdad, pero hay partes que honestamente todavía me incomodo cuando las recuerdo. Porque esta no es la típica historia donde algo aparece de golpe. No, aquí lo raro fue cómo todo empezó a salir bien y de repente empezó a ir mal. Dicen que a veces eso es lo más peligroso. Todo comenzó con un muchacho al que vamos a llamar Luis. Luis y su hermana menor, Lourdes, se quedaron completamente solos. Sus padres sufrieron un accidente de tránsito, fallecieron y ellos se quedaron completamente solos. Vivían en un apartamento, el dinero no alcanzaba, Luis apenas tenía la mayoría de edad, acababa de cumplirla. Entonces pues él no encontraba un trabajo estable. Su hermana pues seguía estudiando, era 3 años menor que él y pues resulta que la hermana se tiene que ir a vivir con una tía debido a que el dinero pues no alcanzaba. Ustedes conocen esa situación donde pues es difícil, ¿no? Esa parte. Bueno, pues él se quedó solo en aquel departamento con todos los recuerdos de sus papás. Todo lo que fue la parte de los recuerdos, las historias, la ropa, toda esa parte, él se quedó en ese departamento, pues bueno, tratando de buscar, de salir adelante. Luis en ese momento pues cayó en una depresión muy fuerte, como les vuelvo a repetir, no encontraba trabajo, debían dinero, empezó la desesperación. Hasta que alguien por ahí, algún vecino, algún compañero, le comentó que por qué no iba con doña Ofelia. Doña Ofelia era la curandera del lugar. Era una señora ya grande de edad, de esas señoras que viven en las orillas del pueblo, que cuando llegas a verla, el lugar huele como que extraño, huele a hierbas, huele a incienso, huele a veladoras, y que normalmente cuando entras procuras voltear a todos lados para que nadie te vea que estás entrando. ¿Por qué? Porque de cierta forma seguimos aquí con esa perturbación de que, ay, ¿qué van a decir? Me van a ver, ¿no? Pues bueno, esta señora
ahí se encontraba. Luis, pues obviamente decidió, porque pues bueno, como nos dicen, cuando ya estás en esas, pues dicen, pues qué tanto es tantito, ¿no? Bueno, pues Luis fue, llegó, cuentan que doña Ofelia, desde el momento en que lo vio entrar, hubo una frase que le dijo a Luis, que le dijo, tú traes la muerte bien pegada, muchacho. Dice, eso pues obviamente a Luis pues, lo sacó de onda, o sea, ¿cómo que traigo la muerte pegada? Pero doña Ofelia le dijo que todavía podía ayudarle, que aunque tenía que comprometerse con la niña blanca. Ahí ustedes ya saben de quién estamos hablando. Él no entendía absolutamente nada que era lo que quería decir, hasta que la señora pues, sacó de atrás de donde tienen todas sus cosas, sacó una pequeña imagen de la Santa Muerte. No era muy grande, decía, pero que tenían una mirada muy extraña. Como si los ojos o donde están las cuencas de los ojos te siguiera por donde quisiera que tú te movías. Es de esas estatuas o esas figuras que las dejas paradas y que curiosamente para donde tú caminas sientes que la figurilla como que te está siguiendo con la mirada. Doña Ofelia le hizo una limpia a Luis, le rezó ciertas cosas, tomó un puro, le exhaló el humo a Luis, también igual a la imagen, la bañó con ciertos sprays, y luego se la entregó a Luis y le dijo, mira, nunca la descuides, ponla en un lugar, manténla en un altar, ponle su cigarro, ponle un caballito de tequila y manzanas. Siempre ponle manzanas frescas porque esa es la forma en que le vas a estar ofreciendo a ella. Le contó, y fue una frase que este exagente me comentó, que le dijo Luis, que la curandera le dijo, ella cumple, pero así como ella cumple, también te cobra. Luis aceptó en ese momento porque, pues bueno, al final de cuentas, pues es cuando estás en esa desesperación que a veces uno se agarra de donde sea. Se nos olvida nuestra fe, se nos olvida nuestro eje de creencias y pues simple y sencillamente tomamos lo primero que vemos. Pasaron unas semanas y Luis consiguió trabajo. Nada menos que, como les comento, donde lo conoció este antiguo agente que me contó la historia, en la PGR. Eran operativos, eran cateos, trabajo pesado, pagaban bien, andar con un arma, ser la autoridad. Y él juraba que todo aquello había sido gracias a que había tenido la imagen de la Santa Muerte con su altar y le cumplía. Todas las noches él llegaba muy devoto a su departamento, encendía el cigarro, servía el tequila y el caballito. No faltaba, le dejaba sus manzanas frescas al altar y con el tiempo esto pues empezó a convertirse en una obsesión, en una costumbre donde él agarraba y ponía y era una obsesión. ¿Por qué? Porque él decía y insistía en que la Santa Muerte lo cuidaba y le daba muchísimos favores. En el trabajo, pues ya saben, en ese tipo de trabajos, pues bueno, hay muchísima gente que carga N cantidad de protecciones, desde cruces escapularios, amuletos raros, que la cruz de no sé dónde, que el Cristo de tal color, eran muchísimos, pero había muchos que también creían en quién era la Santa Muerte o la Niña Blanca, como le llaman. Y con ellos él se sentía más cómodo, con ellos empezó a hacer como una amistad. ¿Por qué? Pues porque él tenía la suya, ellos también, y pues era así como que estar hablando en el ambiente. Es como en la escuela, vas y te relacionas con la persona que más te genera esa confianza. Él poco a poco empezó a sentirse cómodo, seguía diciendo, ella me protege, etcétera, etcétera, hasta que fue a un lugar de tatuajes y se la tatuó en todo el pecho. Él decía, ella me protege, la voy a traer pegada a mi piel. Un día, su hermana Lourdes fue a visitarlo, pero ella obviamente llegando a la casa, pues vio todo, etcétera, etcétera, y fue algo exactamente que no le gustó, que fue el altar. Le dijo que la imagen le daba miedo, que él no parecía allí él mismo, que se veía como muy obsesionado, que para él estaba cegado, porque sentía que tenía aquella imagen ya como un rito, una suerte, y que lo había cambiado. Lourdes, pues bueno, obviamente ya no quiso discutir, pues al final de cuentas es su hermano, el único familiar, pues se fue preocupada. Antes de irse solamente le dijo, ¿sabes qué? Ten cuidado con esas cosas, y pues se fue. Tiempo después ocurrió algo en un operativo que a Luis lo terminó de convencer de que la Santa Muerte lo protegía. ¿Qué ocurrió? Durante este operativo, él atrapa a un criminal, hay un forcejeo, tirar, afloje, lo que sea. En ese momento el criminal le quita el arma,
está a punto de darle un disparo a Luis. Entre el forcejeo la camiseta o la camisa que él traía se descubre y se le alcanza a ver el tatuaje de la Santa Muerte. Algo que en ese momento dice que el criminal le cambió la cara y solamente le alcanzó a decir: nada más porque tú también crees en la niña blanca te salvas, pero si no, en este momento yo te mataba. Le da un cachazo a Luis y pega carrera el criminal. Cuando llegan sus compañeros: oye, ¿qué te pasó? No, pues estoy bien, nada más tengo aquí el golpe que me dio este individuo. Pero jamás Luis comentó lo que él le había dicho. Esas palabras de nada más porque estás con la niña te salvas. O sea, eso jamás se lo contó a sus compañeros, pero Luis se le quedó muy grabado. Esa noche, pues él llegó muy tarde a casa, el operativo había estado muy pesado, él venía cansado, golpeado, la cabeza llena de pensamientos entre lo que este tipo le había dicho. Y por primera vez se le olvidó ofrendar, se le olvidó poner lo que él había prometido. Se quedó completamente dormido, vestido en el sillón donde se encontraba, y en la madrugada despertó de golpe. Ya saben ustedes la típica hora, 3:30 de la mañana, él despierta de golpe. ¿Por qué? Porque olía a cigarro. Olía a cigarro como si alguien se hubiera metido a su casa y estuviera fumando cerca de él. Él obviamente se despertó, él dijo: alguien se metió a la casa, se paró, fue a revisar la cocina, fue a revisar la sala, fue a revisar el baño, revisó los cuartos, nada. El olor seguía. Pasó frente al altar donde tenía la Santa Muerte, pero pues obviamente pues él estaba enfocado en que alguien se había metido, no en que de ahí venía el aroma, y obviamente pues otra vez se le olvidó la ofrenda y se fue a dormir. A partir de ese momento todo empezó a irle mal a Luis, todo empezó a cambiar. ¿Qué pasaba? Bueno, había ocasiones en que su comandante le comenzó a tratar diferente, le gritaba por cualquier cuestión, lo mandaba a los peores turnos, puras madrugadas, llegaba a su casa solamente a dormir. El departamento comenzó a oler horrible. ¿Por qué? Pues porque obviamente las manzanas que él había dejado pues ya se habían empezado a podrir. Él, entre los operativos y todo lo que pasaba, de repente veía sombras, cosas que no estaban. Se empezó a poner nervioso Luis. Llegaba a su oficina, a su lugar, y encontraba cosas que no estaban movidas. Preguntaba: ¿quién me movió esto? ¿Quién me agarró la engrapadora? Nadie le decía nada. Pareciera como que las cosas se movían solas. Una noche llegó a él a su departamento, ya no muy tarde, y se dio cuenta de que las manzanas ya estaban completamente negras y podridas. ¿Qué fue lo que hizo él? La verdad, por el cansancio y porque ya había dejado de hacer las cosas, agarró las manzanas, las metió en una bolsa y las tiró a la basura. Pero obviamente no hizo la ofrenda. Hasta que una ocasión uno de sus compañeros, de los mismos con los que él se juntaba, le preguntó, así entre amigos: oye, carnal, ¿qué onda? ¿Y si sigues cumpliéndole a la niña? Él simplemente soltó una risa cansada y le dijo: pues dime a qué horas, o sea, me tienen aquí en los operativos en la madrugada, la verdad es que no me da ni tiempo. El compañero en ese momento dice que se puso serio, muy serio, y le dijo a Luis, dice: no juegues con eso, Luis. Dice: la gente dice que cuando no le cumples, la santa se cobra lo chino. Luis obviamente le contestó: ¿y eso qué significa, no? Pues que se lleva algo que vale mucho para ti, le dijo su compañero. Días después, durante un turno nocturno, continuaron las cosas, se le había olvidado las ofrendas, todo. Él estaba en la oficina ya algo tarde y suena el teléfono, levanta el celular y era su hermana, que había llegado al departamento. Le dijo que todo estaba hecho un desastre, que había trastes con moho, que todo olía feo, que sucedía por todos lados. Y luego le mencionó algo que lo tenía más incómoda que nada. Dice: oye, tu altar está muy raro. Dice: ¿qué pasó? Dice: las manzanas ya están completamente negras, el tequila ya se empezó a evaporar, ya no tiene nada, y hay muchísimas cenizas de cigarro, o sea, como si alguien hubiera fumado y le hubiera echado las cenizas del cigarro ahí donde estaba el altar de la Santa Muerte. Él obviamente pues llevaba días, semanas de no poner absolutamente nada. La hermana le dijo que iba a limpiar, que iba a tirar todo eso. Él, completamente fastidiado, le dijo: haz lo que quieras, y le colgó. Vas. Cuentan los vecinos
o fue lo que me comentó este agente, que cuando empezaron a hacer las investigaciones, los vecinos les contaron que ella comenzó a limpiar, a sacar todo, a tirar basura, trastes, todo, pero que llegó una persona al apartamento, un hombre grande, muy mal encarado, y que tocó la puerta. Ella salió y él preguntó por el hermano. Ella le dijo, ¿sabes qué? Está trabajando, no está aquí en el departamento. El tipo hizo como que miró hacia adentro del departamento, la agarra, la empuja y se mete. Cierra la puerta, obviamente, y eso fue lo que los vecinos dijeron. Esa noche Luis terminó su turno y regresó a la casa. Lo primero que notó fue que la puerta estaba entreabierta. Luis entró llamando a su hermana. Lulú jamás le contestó. Empezó él a sentir esa sensación de que algo estaba mal. Había una mancha en el sangre en el piso, se empezó a poner más nervioso, marcó desesperado el celular de ella, el celular suena en el baño. Fue entonces cuando recordó las palabras de su compañero. Le llegó la frase de, si no le cumples, la santa se lo cobra. Él desesperadamente corrió al altar, pidió perdón, fue a la tienda, compró manzanas, puso el caballito, lo lavó, le puso su tequila, le puso cigarros nuevos, le pidió perdón arriba abajo, pero ya era demasiado tarde. Cuando él estaba haciendo eso, entra una llamada a su teléfono y solamente era uno de sus compañeros que le decía, ¿sabes qué? Necesitamos que vengas a la carretera vieja de Toluca porque algo pasó. No le quisieron decir más, él simplemente agarró su carro y fue para allá. Cuando llegó allá al lugar donde le habían dicho, pues obviamente todos los demás compañeros pues guardaban silencio. Su jefe solamente se acercó, le dio una palmada en el hombro, le dijo, ¿sabes qué? Lo sentimos mucho. Él no sabía nada, no entendía absolutamente nada, no sabía qué era lo que había pasado. Simplemente llegó, vio dos cuerpos tapados con sábanas. Uno de sus compañeros le murmuró, y eso es una de las cosas que me dice este agente que Luis siempre menciona cuando cuenta esta anécdota, es que el agente le dijo, desgraciado, por no decirlo de otra forma, decía que tú le debías algo, que no habías cumplido con algo que habías prometido. En ese momento, el forense levanta una de las sábanas y era su hermana. Un disparo directo a la cabeza, ahí estaba la hermana yacía, y después le levantan la otra sábana para ver si reconocía al individuo que había hecho todo esto. ¿Y cuál va siendo su sorpresa de Luis? Que justo debajo de esa sábana estaba el mismo hombre de aquel operativo con el que había forcejeado y que le había perdonado la vida en aquel momento cuando le dijo, tú también estás conmigo. Dicen que después de ese punto, Luis jamás volvió a faltar una sola noche en poner su ofrenda. Pero ahí no termina todo. Muchos de los vecinos le comenzaron a decir a Luis que cuando él no estaba, que en las noches que él se iba a los operativos, de su departamento comenzaba a salir humo de cigarro, como si alguien estuviera fumando dentro cuando él no estaba en casa. Esto nos hace pensar realmente quién era el que fumaba. ¿Realmente fue ese cobrado a lo chino lo que se llevó a su hermana? Déjamelo aquí en los comentarios, dime qué tal te pareció esta primera historia. Y vámonos sobre la segunda. También es sobre la Santa Muerte. Esta historia me la hizo llegar una narraescucha que vamos a llamarla Valeria. No nos piden que demos nombres. Y honestamente les voy a decir algo. Cuando yo la terminé de leer lo que me mandó, me quedé pensando mucho en una sola pregunta. ¿Qué estaríamos dispuestos o qué estarías dispuesto tú a entregar con tal de dejar de sufrir? ¿Qué serías capaz de entregar con tal de que tu sufrimiento pare? Porque esta historia no habla de dinero, no habla de fama, no habla de una muerte, habla de algo mucho más peligroso, habla del olvido y del dolor, algo que realmente en muchas ocasiones se convierte en tu motor de vida para seguir adelante. Valeria trabajaba en un pequeño taller de costura en Ensenada, era de ella. Es de esos lugares en donde siempre hay ruido de máquinas, donde hay pedazos de telas regados por todos lados, donde el olor a hilo quemado por las planchas era parte del día a día.
Ella vivía sola desde que su hermana Camila desapareció. Una más de tantas chicas que desaparecieron allá en Ensenada. Tantas que hasta películas hicieron. No me dejarán mentir, ustedes sabrán alguna que se hizo muy famosa por ahí. Y como pasa muchas veces, nadie volvió a decirles nada. Simple y sencillamente la carpeta de investigación quedó cerrada como un caso inconcluso. Nunca encontraron el cuerpo, no hubo una respuesta clara, nunca hubo un cierre para ella como tal. Esa es una incertidumbre que te destruye por dentro. Te destruye muchísimo más que una muerte. ¿Por qué? Porque sigues esperando. Sigues esperando que un día tu familiar se aparezca en la puerta y te diga, ay, ¿qué crees que pasó esto, otro? Pero ya estoy aquí de vuelta, ¿no? Pero no. Valeria seguía pensando que un día ella iba a volver a ver a su hermana a través de la puerta, que iba a llegar, y que pues todo ese sufrimiento iba a pasar. Cierto día, en su taller de costura, llegó un encargo, pues algo extraño. Llegó un manto negro de terciopelo y unas aplicaciones doradas. Según Valeria, lo que cuenta o nos dice es que no parecía ropa normal. Parecía como hecho para cubrir a alguien, como si fuera para envolver a alguien o para ponerle como si fuera un manto o algo a alguna persona. Aún así aceptó el trabajo porque, pues bueno, al final de cuentas ella lo hacía por el dinero, ella trabajaba para eso y pues bueno, si me están contratando, pues adelante. Pasaron los días. Cuando ella estuvo a punto de terminar este manto, este lienzo que le habían encargado, regresó al taller la persona que le encargó. Era un señor ya grande, delgado, cabello completamente blanco, siempre vestía de negro. La gente lo conocía ya como Don Fermín. Él era un anticuario, de esos hombres que parecen cargar años de historias encima, de esos señores que tienen toda la vida trabajando. Don Fermín observó el trabajo porque obviamente pues quería saber cómo iba el avance. Lo vio, pasó lentamente la mano sobre el terciopelo, como acariciándolo, como si fuera algo para alguien que él amaba. Don Fermín volteó y se le quedó viendo a Valeria y le dijo, mira, Vale, la verdad no tengo mucho dinero para pagarte esto que tú estás haciendo, pero puedo darte otra cosa si es que me la aceptas. Valeria se quedó así como extrañada, como pues de qué me está hablando, ¿no? Él sacó una pequeña caja de cuero y dentro había una costilla. Una costilla larga, pintada completamente de blanco, así, literalmente, como si alguien lo hubiera pintado, con 7 trenzas de colores amarradas alrededor. Valeria dijo que en ese momento sintió algo muy extraño, porque aunque Don Fermín le decía que era una costilla de una res, ella tuvo la horrible sensación de que pertenecía a algo más. El viejo sonrió apenas, solamente le dijo, la niña blanca ayuda mucho a quienes trabajan con sus manos. Valeria se quedó callada. No sabía si sentir miedo o curiosidad, porque pues al final de cuentas tenía la costilla ahí enfrente. Don Fermín añadió algo más y eso la dejó a ella pensando. Le dijo, mira, Vale, yo sé que perdiste a tu hermana Camila hace unos años y quizás esto no te traiga de regreso a Camila. Eso sería imposible. Dice, pero puede ayudarte a encontrar un cierre para ese dolor que tanto te está consumiendo. Valeria no entendía qué quería decir con eso del sufrimiento. Fue entonces cuando Don Fermín comenzó a explicarle, le contó que aquella costilla había llegado a sus manos muchos años atrás, cuando recién había fallecido su esposa, y que desde entonces su vida había cambiado. La niña blanca te ayuda a quitarte el pesar del alma, pero el precio que debes de pagarle son tus propios recuerdos. Valeria sintió un escalofrío. Mis recuerdos. Don Fermín señaló lentamente el vestido negro sobre la mesa, o sea, lo que estaban empezando a terminar. Le dijo, cada costura que hagas de ahora en adelante te quitará un recuerdo de Camila. Ese es el precio. Valeria no podía hablar. No daba crédito a lo que estaba escuchando. Porque en el fondo había una parte de ella que deseaba aceptar ese trato, que deseaba poder ir quitándose ese dolor, no para olvidar a su hermana, sino para dejar de sufrir. Y eso era lo más aterrador de todo. ¿Por qué? Porque Don Fermín siguió hablando tranquilamente como si estuviera explicando algo completamente natural.
Le dijo, mira muchacha, cuando termines este vestido, tu dolor habrá desaparecido. Camila seguirá existiendo, pero en tu memoria. Pero ya nada más será, porque ya nada va a dolerte. Valeria bajó la mirada, porque entendió lo que significaba. Entendió que olvidar la voz de su hermana, las risas, los momentos juntas, los recuerdos de su infancia y quizás hasta la esperanza de volver a verla, porque Camila no solo había sido su hermana, era lo único que todavía la mantenía viva. Esa ilusión, esa esperanza de poderla ver un día en la puerta y volver a reencontrarse con su hermana era el motor de su vida. Antes de irse, don Fermín simplemente le dejó la costilla sobre el mostrador y le dijo, piénsalo, Valeria. La próxima semana regreso y ese día o me llevo la costilla o me llevo el vestido. La decisión va a ser tuya. Y se fue. Los días siguientes, Valeria prácticamente desapareció. No abría el taller, no hablaba con nadie, solo caminaba por su casa mirando las fotografías de Camila, entraba una y otra vez a ese cuarto donde estaba idéntico, tal cual como ella lo había dejado el día que desapareció. Veía sus ropas, sus cosas, todo exactamente como ella lo había dejado. Como si todavía esperara que ella volviera. Y mientras eso pasaba, recorría y las palabras de don Fermín seguían resonando en su cabeza. Cada costura te quitará un recuerdo, tu pesar va a terminar. Y aquí quiero hacer una pausa para preguntarles a ustedes que me están escuchando. Porque honestamente yo no sé qué haría. Si ustedes estuvieran en el lugar de Valeria, ¿aceptarían olvidar el dolor? Aunque eso significara olvidar también a la persona que más aman en su vida. Porque a veces el dolor es lo único que nos queda de alguien. Ese dolor es lo que nos mantiene vivos, es el que nos da el motor para seguir día a día. Pasaron los días, pasaron 4, luego 5 y finalmente llegó el día en que don Fermín volvió al taller. Saludó, buenas tardes, Vale, ya vine para ver qué fue lo que decidiste. Valeria se dio la vuelta. Muchos dijeron que ella lucía ya de una manera diferente, radiante, más llena de vida. Parecía muchísimo más tranquila, más ligera, más feliz. Sin decir nada, se agachó abajo del mostrador, sacó una caja blanca y la puso sobre la mesa. Dentro estaba el vestido terminado. Don Fermín abrió la caja, observó el traje de terciopelo negro, las costuras doradas y sonrió. Lo único que dijo fue, la niña blanca estará feliz con este nuevo vestuario que le acabas de hacer. Es hermoso. Valeria sonrió y solamente dice, gracias, hice mi mejor esfuerzo. Entonces don Fermín le preguntó, ¿y tú cómo estás, muchacha? Ella respondió algo que todavía a mí me incomoda decirlo. Ella le dijo, estoy bien, ya no siento pesar, ya no siento dolor. Don Fermín asintió lentamente, tomó la caja y justo antes de salir del taller, volteó una última vez hacia Valeria y le dijo, solo una cosa más, muchacha. Pásale esta costilla a alguien más, alguien que esté sufriendo, alguien que necesite aliviar su dolor. Es lo único que la niña blanca te pide. Y después don Fermín se fue. Después de eso, Valeria cerró el taller, regresó a su casa, entró al cuarto de su hermana y comenzó a guardar toda su ropa en bolsas negras. Su idea era donar esa ropa a un orfanato, a un asilo, a alguna iglesia que pudiera darle mejor uso a esa ropa. Y por primera vez ya no le dolió hacerlo. Por primera vez agarró la ropa y la echó en bolsas y empezó a deshacerse del cuarto de su hermana. Tomó varias fotografías que estaban en el cuarto de ella y su hermana juntas, y mientras observaba una de las fotos se quedó completamente quieta y es algo que ella me escribe y que realmente te deja frío. No recordaba dónde habían tomado esa foto. Fue ahí donde ella entendió que la niña blanca había cumplido su promesa. Su dolor había desaparecido, pero también los recuerdos que tenía de su hermana. Y yo les pregunto algo aquí, mis queridos narraescuchas, porque quizás en este momento esa costilla siga pasando de mano en mano, esté por ahí dando vueltas, esperando encontrar a alguien
a alguien más que necesite eso, a alguien más que esté roto. Si un día esa costilla llega a sus manos, ¿ustedes pagarían el precio de estar en esa tranquilidad? Yo no. Y bueno, llegamos a la última historia de esta trilogía de historias que armamos el día de hoy con mucho cariño. La última de estas historias de esta noche nos la mandó una narraescucha que nos dio el permiso de mencionar su nombre. Su nombre es Esperanza Ortega. Y aunque esto que ella vivió ocurrió lejos de México, hay algo en este relato que se siente demasiado cercano. Porque a veces el miedo no llega en forma de gritos. A veces llega como una sensación, como si un lugar dejara de sentirse vacío. Esperanza nos contó que hace algunos años ella y su esposo Pedro, a quien con mucho cariño le dice Peter, se fueron a trabajar a Memphis, Tennessee, en Estados Unidos. Como muchos mexicanos ya saben, salen del país buscando una oportunidad, vivía trabajando prácticamente todo el día. Esperanza trabajaba como recamarista en un hotel, Peter trabajaba pintando casas, jornadas largas, mucho cansancio, mucho ahorro. Rentaban un cuarto dentro de un departamento compartido, 3 habitaciones ocupadas y una persona viviendo en la sala. Todos compartían cocina y baño, pero todos viviendo en la casa. Era una vida sencilla, vida de migrantes, a final de cuentas. Y según Esperanza, al principio todo parecía completamente normal. Llegaban, trabajaban, iban, ganaban su dinero, guardaban, continuaba día a día. El hombre con la persona que dormía en la sala se llamaba Don José, o así lo conocía ella. Esperanza lo describió como un señor alto, bigotón, botas vaqueras, muy callado. De esos hombres que saludan poco, pero que nunca se meten con nadie. Y así estuvieron durante meses, cada quien entrando y saliendo por sus propios horarios de trabajo, hasta que un día Don José dejó de regresar. Primero pensaron que quizás había salido a trabajar fuera. Luego pasaron varios días, después una semana, y luego Esperanza empezó a sentir que el ambiente del departamento comenzó a cambiar. ¿Cómo? Por las noches se escuchaban pasos en la sala, golpes suaves en las puertas y a veces algo parecido al llanto de una mujer. Ella decía que lo peor no era el ruido, sino la sensación de que alguien se había metido a la casa. Como si alguien hubiera caminando dentro del apartamento, aunque todos estuvieran acostados. Una noche, Esperanza despertó de golpe. ¡Pum! ¿Por qué? Escuchó el ruido de que alguien intentaba abrir la puerta de su cuarto. La manija se movía lentamente primero y después más intensa. Una y otra vez. Esperanza obviamente despertó a su esposo, a Pedro. Peter, ¿estás viendo lo mismo que yo? Están tratando de entrar al cuarto. Él todavía medio dormido le respondió, sí, si alguien quiere entrar. Pero nadie hablaba. Nadie golpeaba fuerte. Solo aquella manija moviéndose lentamente, como si alguien estuviera probando si la puerta tenía seguro o no. Después de unos segundos se detuvo y enseguida comenzaron a escuchar lo mismo, pero en la puerta del cuarto de junto. Al día siguiente, Salvador, el hombre que administraba el departamento, el mismo que les cobraba la renta, decidió sacar las cosas de Don José. Les dijo, ¿saben qué? Pues Don José no me ha pagado la renta, yo necesito ocupar el espacio, así es de que ya lleva mucho tiempo desaparecido, ya lleva mucho tiempo que no ha regresado y yo necesito rentar la sala y pues al final de cuentas la gente que se encarga de todo eso es dinero. Esperanza y Peter le ayudaron, comenzaron a sacar ropa, las botas, algunas cajas, cosas simples, hasta que abrieron una pequeña repisa cerrada dentro del closet. Y ahí, en esa repisa, estaba una estatuilla de la Santa Muerte, pequeña, envuelta en un paño morado. Esperanza dice que cuando la vio, retrocedió por puro reflejo, porque por la impresión de no saber que ahí estaba. No fue por burla, no fue por desprecio, sino porque sintió algo raro al verla, como si aquello no debería de estar ahí. Salvador dijo inmediatamente, ¿saben qué? A la basura, hay que tirarla. Pero Esperanza le respondió algo que todavía recuerda perfectamente, le dijo, esas cosas no se tiran. Entonces Pedro recordó que uno de sus compañeros de trabajo tenía una esposa muy devota a la Santa Muerte. Lo llamaron
y apenas la esposa escuchó de qué se trataba, le dijo, tráiganmela. Esperanza cargó la estatuilla, Peter manejó y según ella, todo el trayecto se sintió extraño. 30 minutos prácticamente en silencio total, como si nadie quisiera hablar demasiado mientras aquella figura iba entre ellos. Cuando llegaron, la mujer tomó la estatuilla entre sus manos, la observó unos segundos y luego les dijo algo que todavía incomodó más a Esperanza. La mujer le dijo, esta estatuilla está curada para una mujer casada. No explicó nada más, solo les dio las gracias y cerró la puerta. En el camino de regreso, una pregunta comenzó a rondarles en la cabeza. Si aquella figura estaba curada para una mujer casada, ¿qué clase de vida llevaba realmente don José? ¿Estaba involucrado con alguien? ¿Le había pasado algo? ¿O todo era simplemente coincidencia? Nunca lo supieron porque don José jamás volvió. Pero hay algo que Esperanza asegura hasta el día de hoy y dice que tanto Peter como los demás que vivían ahí también lo notaron. Desde aquella noche en que la estatuilla salió del departamento, no hubo más pasos en la casa, no hubo más golpes, no hubo más manijas moviéndose de madrugada, no más llantos en el pasillo, solo silencio, como si algo hubiera abandonado aquel lugar junto con la estatuilla. Y honestamente, narraescuchas, creo que eso es lo que vuelve a esta historia tan inquietante, porque nadie vio fantasmas. Nadie habló con demonios, nadie hizo rituales. Era solamente gente que trabajaba intentando salir adelante lejos de casa, como muchos mexicanos lo hacemos o lo hacen. Y aún así, algo dentro de aquel departamento no se sentía bien. Esta fue la experiencia que nos compartió Esperanza Ortega. Y quizás todo tenga una explicación. Quizás todo fue una coincidencia, o quizás hay objetos que se terminan absorbiendo demasiado de quienes las poseen. Y yo les pregunto en este caso, díganme ustedes, si encontraran algo así escondido en el closet, ¿lo tirarían? ¿O intentarían sacarlo de la casa lo más rápido posible? Antes de irnos, les quiero agradecer a todos. Quiero darles las gracias por haberme acompañado durante estas 3 historias. Yo sé que a muchos digan, ay, eso no es cierto. Pero créanme que las personas que nos los mandaron vivieron esas cosas, tuvieron esa experiencia. Es algo que te sorprende, es algo que te deja pensando, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? Quiero agradecerle muchísimo a Esperanza Ortega por habernos confiado su historia, por habernos permitido dar su nombre. Le agradezco mucho a la gente que me narró la historia de Luis y a la misma Valeria por haber mandado su historia. Ella sabe perfectamente que me refiero a ella, aunque no haya dado su nombre porque así nos lo pidió. Porque esto es justamente Voces desde el Umbral. Esto es lo que queremos que sea Voces desde el Umbral. Un espacio donde ustedes pueden contar aquello que nunca se han podido explicar, a que puedan contar esas experiencias. Y si este episodio te gustó, ayúdanos a compartirlo. Porque quizás allá afuera hay alguien que también necesita contar lo que vivió, contar esa experiencia que tuvo y que quizás no se atreve. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente se burla de eso que te pasó. Aquí no queremos que esto sea así. Aquí queremos que todas las historias tengan una voz, que puedas tú contar eso que te pasó. Recomiéndanos, comparte el episodio. Si nos estás escuchando en Spotify, recuerda que está la versión en video. Regálanos 5 estrellas para que el algoritmo nos ayude a buscar más gente, a que este proyecto crezca, tanto el narrador de historias como ahora Voces desde el Umbral. Si quieres enviarnos tu historia en audio o experiencia, puedes hacerlo al WhatsApp del narrador de historias. El número es 5531937198. Te lo repito, 5531937198. Mándanos el mensaje, déjanos un mensajito de texto contándonos brevemente lo que te sucedió, o si quieres que se escuche tu voz narrándolo, mándanos el mensaje de audio y con todo gusto nosotros te ponemos aquí en esta sección. No sabemos qué tal
y la próxima vez que escuchemos la voz de alguien sea la tuya narrando tu historia. Yo me despido diciéndoles, yo soy el narrador de historias. Y esto fue Voces desde el Umbral. Que tengan buenas noches. Hasta luego.